Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les estoy armando el segundo videito de costos industriales, retomando el video anterior. Como yo ya les había comentado, eh, habíamos quedado en costo de ventas. ¿M? ¿Qué significaba el costo de ventas? Retomando siempre como repaso del video anterior, ¿no? El costo de ventas no es el costo de mercaderías vendidas, por eso eh, fíjense que hago especial hincapié en que no es lo mismo que el contable. ¿M? No es lo que le está enseñando la profe Ochoa en SIC. Tienen el mismo nombre, ¿sí? Tienen el mismo nombre: costo total de ventas, costo de mercadería vendida, costo de ventas. ¿M? Pero conceptualmente son distintos, porque el costo de venta va a estar compuesto por los costos de producción, aquellos que vimos, no sé si se acuerdan acá, ¿m? Aquellos que vimos como costos de fabricación o de producción, los costos directos, los costos indirectos, todos estos costos que están acá, todos estos costos que están acá, el indirecto, los gastos de fabricación inclusive, ¿m? Todos esos costos más los gastos operativos. Y ahí había quedado en el video anterior. ¿Qué son los gastos operativos? Los gastos operativos, que están acá, creo que acá me parece que se ve un poquito más claro. ¿M? Los gastos operativos, básicamente, como concepto, son aquellos gastos en que incurre la empresa, que tiene el emprendimiento, por el solo hecho de estar funcionando como emprendimiento en la actualidad. Como por ejemplo luz, gas, algún alquiler, las comisiones que le cobran el banco, o si tiene postnet, la comisión del postnet, algún empleado administrativo, el sueldo del contador, los honorarios del contador, si es que lo tienen, si no se autoliquidan sus propios impuestos, etcétera. Todos esos gastos son operativos, ¿m? Que obviamente que los emprendimientos más pequeñitos van a tener muchos menos gastos operativos que aquellos emprendimientos multinacionales o en empresas mucho más grandes, medianas, ¿m? eh, que ese tipo de otra empresa, en donde tienen fortunas en gasto de papelería, por ejemplo, resmas de papel, toner de impresoras, tienen fortunas en ese tipo de gastos. Y bueno, tal vez la empresa más pequeñita tiene una impresora hogareña, entonces no gasta tanto, es más, y hace reciclar el cartucho, entonces no gasta tanto, ¿m? eh, no tiene tantos gastos operativos. Y otra cosa que les había hecho, les recuerdo del video anterior, es la diferencia entre costo y gasto. El gasto implica que es una erogación de fondos, o sea, implica un sacrificio económico, pero inmediatamente tiene su retribución en algún bien o en algún servicio. El costo, el costo es un sacrificio económico, pero queda conservado en el bien adquirido, ¿m? Para luego potenciarlo, para luego revalorizarlo, ¿m? Y volverlo a incurrir cuando la mercadería se venda y se obtenga un ingreso para volver a reponer la mercadería. Esa es la diferencia, ¿m? Entre costos y gastos. El costo está dentro del producto, ¿m? Y el costo directo está de manera directa, y el costo indirecto está con el sistema del prorrateo, como ya les expliqué lo que era prorrateo. ¿M? Eh, los gastos operativos no, los gastos operativos van a ser grandes o chiquitos, depende de cuán grande o chiquito sea mi emprendimiento. Hay varias clasificaciones de gastos operativos, pero nosotros nos vamos a centrar en estas tres primeras clasificaciones de gastos operativos, ¿no? Acá tengo como para hacer un super círculo de
de gastos operativos, así, bien grandote. ¿Mm? Los primeros van a ser los gastos de comercialización. ¿Mm? Borramos y volvemos al rojito que me gusta a mí. Los primeros van a ser los gastos de comercialización. ¿Cuáles son los gastos de comercialización? Van a ser todo lo que tenga que ver, con las ventas. ¿Mm? Todo lo que tenga que ver con ventas, todo lo que tenga que ver con publicidad, con propagandas radiales, o cortinas de radio, o publicidad, o panfletos, estanes en supermercados, la comisión de estas personas que realizan este trabajo. Todos esos son gastos de comercialización. Los talonarios de factura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todo, como palabra clave, yo acá les resalto la palabra ventas, pero en realidad yo pondría ventas y pondría propaganda. Esos son costos de comercialización. Gastos de comercialización. Esos son gastos de comercialización. ¿Tenemos más gastos de comercialización? Sí. Tenemos más gastos de comercialización, como por ejemplo los fletes, los acarreos. Fletes y acarreos son sinónimos, ¿no es cierto? Mercado Libre, de hecho, sin ir más lejos, Mercado Libre incluye o por ahí bonifica el envío gratis, o no, o te lo cobra, o te dice que pongas el código postal de tu localidad y ellos te calculan, además del precio, cuánto más tendrías que pagar por el flete. Ese sería para una empresa que adquiere un producto a través de este tipo de canales de internet, serían los fletes. Diferente al concepto contable. Que el concepto contable, todos los gastos, ya lo van a ver en sí, todos los gastos y costos que impliquen la compra de una mercadería van en el precio de incorporación al patrimonio de esa mercadería. Contabilidad. Contabilidad básica, contabilidad tradicional. Esta es la contabilidad de costos. No, acá separamos lo que son las materias primas de lo que son los gastos. En este caso, los gastos de comercialización. El otro grupo grande de gastitos que tenemos son los gastos financieros. Son estos que están acá. Ahí está, me apareció el botoncito. Son los gastos financieros. Estos gastitos financieros. ¿Y qué son estos gastos financieros? Estos gastos financieros tienen la particularidad de todo lo que tenga que ver la palabra clave acá es banco. Si yo tengo que relacionar gastos financieros con algo, yo pondría inmediatamente, para que se los tipeo acá para que les quede, todo lo relacionado con los bancos. Los bancos, las cuentas corrientes, tanto de proveedores como de entidades bancarias. Entonces la palabra clave acá, ¿de qué vive esta gente? Esta gente vive de los intereses, que nos cobran. Por ahí podemos llegar a tener alguna bonificación o algún descuento, pero básicamente son los intereses
¿Mm? Eh, el núcleo principal o el componente principal de todo lo que son estos gastos financieros. ¿Mm? Como siempre digo, todos estos son gastos, todos estos son gastos operativos, ¿no es cierto? Pliqui, pliqui, pliqui. Todos estos son gastos operativos. ¿Mm? Que depende de si el emprendimiento es grande o más chico. ¿Mm? Hay veces que directamente un emprendimiento, por ejemplo, de comidas para llevar, ni siquiera tiene gastos financieros. Si compra de contado y no utiliza tarjeta de crédito. No, casi ya no tiene gastos financieros. ¿Mm? Y los otros grandes, ¿Mm? los otros grandes grupos de gastos son los gastos administrativos o los gastos de administración. Estos gastos de administración, que siempre a mí me gusta resaltar, son la mayoría incurre en gastos de administración. Acá en los gastos de administración también están los impuestos, ¿m? Aquellos gastos de oficina. Entonces la palabra clave acá son los gastos que incurre una oficina o un escritorio pequeñito, un sueldo administrativo, acá dicen sueldo del personal administrativo, el alquiler, que tengo que pagar por un uso de oficinas, los seguros, los seguros. Entonces, pueden haber, solamente este es un pequeño listado, pueden haber muchos más gastos de administración, pero la palabra clave que relaciona para que después podamos hacer ahora el trabajo práctico que sigue es gastos de oficina. Todo aquello que tenga que ver con la administración, con la oficina, con el papeleo, como un seguro, como un alquiler y demás. En los gastos de oficina están las remas de hojas que hablábamos hace un ratito. Todos ellos son gastos de administración. Bueno, cargas sociales y amortizaciones, bueno, eso lo van a ver después en siglos. Este va a ser, este es este y el que sigue van a ser los trabajos prácticos que les voy a dar enseguidita. Pero antes quiero terminar con una visión más general de todo, incluyendo el concepto de beneficio o utilidad, que algo había hablado en el video anterior sobre qué es un porcentaje de ganancia. Beneficio o utilidad es cuánta plata yo me quiero quedar en el bolsillo. Cuánta plata yo me quiero quedar en el bolsillo. No sé cuántos minutos llevamos, pero estamos en los 13 minutos. Bueno, ahí queda para un segundo video.